Bien, vamos a dar comienzo a una nueva semana de este curso de epilepsia para la comunidad latinoamericana que estamos realizando por primera vez en un trabajo colaborativo, ¿cierto? La Liga Chilena contra la Epilepsia, el capítulo chileno del IBE y el capítulo colombiano, y también cuenta con el patrocinio de la Organización Panamericana de la Salud y del Comité Latinoamericano del IBE. Entonces les damos la bienvenida a todos quienes nos acompañan desde los distintos países de Latinoamérica. Vamos a estar realizando este curso, como ya saben, todos los días martes del mes de abril, en este mismo horario, y luego las clases vamos a ir haciendo la grabación y subiéndolas a nuestro canal de YouTube. Quienes se están uniendo pueden haber recibido, bueno, tienen que haber recibido esta semana el enlace de la clase de hoy, junto con el link para poder visualizar los contenidos de la primera clase, y esa es la dinámica que vamos a ir haciendo semana a semana, ¿ya? Les recuerdo que durante la clase de hoy vamos a tener un espacio para sus preguntas al finalizar la presentación de nuestro expositor del día de hoy, que ya luego se los voy a presentar. Así que los invito a hacer sus preguntas en el panel que tiene esta plataforma de Zoom, de preguntas y respuestas, para que nuestro expositor y el moderador puedan ir mirando también sus dudas, ¿no? En la semana de hoy nos corresponde presentar el tema de tratamiento y pronóstico de las epilepsias. Ya vamos avanzando. La primera semana vimos generalidades y el diagnóstico, y hoy nos corresponde entonces este tema, que va a estar siendo desarrollado por el expositor del día de hoy, el doctor Reinaldo Uribe, quien es neurólogo de adulto en representación de Chile esta semana. El doctor Uribe, les quiero contar que es neurólogo de adulto, es director de la Liga Chilena contra la Epilepsia, entre otras muchas labores que él desempeña, y ahí él les va a estar contando también cuando se presente. Y luego va a estar moderando el espacio de las preguntas el doctor Jaime Carrizosa, neurólogo infantil, que nos acompaña desde Colombia, ¿ya? Así que con esa breve introducción le doy la palabra ahora e invito a empezar su exposición al doctor Reinaldo Uribe. Bien, vamos a comparar el modo de presentación. Está un poco lento acá. Ahí sí. Bien, entonces, agradeciendo a los organizadores, para mí es un gusto estar acá, hacer esta presentación, en especial sobre el tratamiento y los pronósticos. Como les comentaba Loreto, soy director de la Liga Chilena contra la Epilepsia y, bueno, soy profesor asociado de la Universidad Católica, y es donde desempeño las labores docentes. Y con respecto a la parte asistencial, el tratamiento de los pacientes con epilepsia lo hacemos en los centros de la Universidad Católica y también en el Hospital Sotero del Río, que es un hospital público donde recibimos gran parte de la población con epilepsia del país para los distintos tratamientos que vamos a conversar el día de hoy. Además, estoy a cargo del Programa Nacional de Epilepsia, ayudo en la coordinación de este. Lo que vamos a revisar el día de hoy está dividido en este temario. Vamos sobre el tratamiento, el más clásico en epilepsia, que son los anticonvulsivantes. Vamos a conversar sobre qué es la epilepsia refractaria. Vamos a ver las luces un poco sobre el tratamiento quirúrgico que existe, y una parte muy entretenida, que espero aquí entusiasmarlos, es sobre los nuevos tratamientos que existen en epilepsia. ¿Y por qué? Porque esto está en constante investigación, ¿ya? Y por lo tanto se están encontrando nuevas causas y nuevos tratamientos en epilepsia. Y finalmente vamos a hablar un poquito sobre el pronóstico de los distintos tipos de epilepsia que existen. Antes de comenzar, eso sí, con el tratamiento de los anticonvulsivantes, vamos a recordar un poco de la clase anterior, que los pacientes que tienen epilepsia, ¿no es cierto?, es una enfermedad crónica, en la cual las crisis epilépticas empiezan a aparecer en el tiempo de forma espontáneamente recurrente, sin un desencadenante inmediato que las provoque. Ahora, toda persona puede sufrir una crisis de epilepsia, ¿ya? O una crisis epiléptica, porque en ocasiones pueden haber algunos factores desencadenantes de estas, ¿ah? Por lo tanto, la aparición de una crisis epiléptica en la vida o en una población es cercana al 10%, o sea, gran parte de la población puede tener una crisis.
pero solo un porcentaje más pequeño va a desarrollar enfermedad crónica como es la epilepsia, que va a ser del orden del 1%. Ustedes siempre tienen que recordar que pueden haber múltiples factores desencadenantes de estas crisis que se llaman reactivas. Reactivas, estos factores desencadenantes que son, por ejemplo, la fiebre, la privación de sueño, alteraciones metabólicas, uso de medicamentos o drogas, lesiones en el cerebro, etcétera, ¿ya? Pero acuérdense siempre que solo el 1% va a desarrollar esta enfermedad crónica, que es con crisis espontáneamente recurrente. Y esto es relevante porque puede ser distinto en lo que es el tratamiento, ¿ah? En la primera, que son las crisis epilépticas reactivas, vamos a utilizar un tratamiento mucho más agudo, ¿ah? En cambio, en las epilepsias es un tratamiento crónico, largo plazo. Ahora, ¿qué son los fármacos anticonvulsivantes? El lugar donde funcionan es en la sinapsis de las neuronas. Existen dos sectores muy importantes. Un sector que se llama o sector presináptico, que es una neurona que está antes de la sinapsis, y después tenemos una neurona que está después de la sinapsis, se llama postsináptica. Los anticonvulsivantes van a ir o van a ir a modular los distintos componentes de esta sinapsis. Uno de los más conocidos se llaman los inhibidores de canal de sodio. Y ahí encuentran algunos nombres que tal vez conocen, que son la carbamazepina, la lamotrigina, la lacosamida, la fenitoína, etc. Y tienen distintos efectos en detener el funcionamiento de estos canales. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando uno detiene el funcionamiento de estos canales hace que las sinapsis, en especial las sinapsis epilépticas, funcionen más lento. Por lo tanto, hay más epilepsia y menos crisis. Aquí también tenemos algunos que modulan los canales que son de calcio, y uno muy interesante que tal vez muchos conocen acá, que se llama levetiracetam, que lo que hace es impedir la unión de la vesícula sináptica, que lleva el neurotransmisor que se llama glutamato en especial, al espacio sináptico. Por lo tanto, disminuye la velocidad de funcionamiento de la sinapsis. También hay otros que modulan acá los receptores que se llaman glutamatérgicos y que son los mayores excitatorios dentro del cerebro. Por lo tanto, contrarrestan el tono excitatorio en el cerebro. Ahí tienen, por ejemplo, la motrigina, topiramato, que son bien conocidos. Ahora, estas son en especial las neuronas que son excitatorias y son glutamatérgicas, pero también los anticonvulsivantes pueden funcionar en las sinapsis que son GABAérgicas o inhibitorias y las pueden potenciar. Por ejemplo, hay potenciadores de la unión GABAérgica que pueden ser benzodiazepinas, por ejemplo, clonazepam, diazepam, midazolam, que ustedes pueden conocer, y funcionan en este sector. También los barbitúricos, por ejemplo, el fenobarbital, que es muy, muy conocido. Cada uno de estos anticonvulsivantes va a tener un efecto directo en algún sector de esta sinapsis neuronal. Ahora, estos medicamentos pueden funcionar en más de un sector. Por ejemplo, ustedes tienen aquí un muy querido, ¿no es cierto?, los anticonvulsivantes, que es el ácido valproico, va a funcionar con bloqueo de canales de sodio, por ejemplo, también potenciación de los receptores GABAérgicos y van a antagonizar el glutamato, o sea, va a funcionar en sectores distintos de la sinapsis. En cambio, el levetiracetam va a funcionar en un mecanismo único, en la unión de la en este espacio, antes del espacio presináptico, y es una proteína que se llama SB2A. Por lo tanto, el neurólogo que se dedica a epilepsia tiene que conocer muy bien estos mecanismos de acción, porque para poder mezclar o utilizar los distintos componentes, va a tratar de utilizar, ojalá, mecanismos de acción que sean distintos, ¿ya? Porque si ustedes utilizan un medicamento que funciona exactamente igual que el otro, poco efecto va a tener en la epilepsia y mucho más vas a tener efectos en los efectos adversos. Por ejemplo, sería ilógico usar necesariamente carbamazepina o fenitoína, ¿ya? En Chile hemos tratado de ir utilizando protocolizadamente y hay un código que se llama código status. En un paciente que está teniendo una crisis epiléptica, la gran mayoría de las veces va a ser o va a ceder espontáneamente. La gran mayoría de las crisis epilépticas finaliza como los 2 minutos de evolución, pero en algunos pacientes se pueden extender en el tiempo y eso está muy cercano a lo que se produce, que se llama estado epiléptico, o sea, la mantención en el tiempo de las crisis. En general, esto se maneja de forma guiada, a veces se puede manejar también en domicilio, pero acompañado de un personal médico. Y los primeros medicamentos que utilizamos en los pacientes que están teniendo crisis epiléptica, generalmente los empezamos a utilizar después de los 2 minutos, y el más utilizado son las benzodiazepinas. Una de las que más nos gusta a nosotros es una que se llama midazolam, porque la forma de administración es muy buena, puede ser endógeno, porque va a funcionar muy rápida, pero también puede ser intramuscular y también puede ser en el vestíbulo bucal. Por lo tanto, esto es una de las benzodiazepinas que más utilizamos en lo que es en la atención de los pacientes con crisis. Después, la instalación del resto de los fármacos anticonvulsivantes sigue un protocolo y todos nosotros estamos normados para poder utilizarlos de forma bien ordenada.
Por ejemplo, si las crisis se extienden por más de 5 minutos, utilizamos otra bolo de benzodiazepinas y empezamos a utilizar el primer fármaco anticonvulsivante formal, como lo que les conversaba recién. En general, como esto es una situación de urgencia, más de 5 minutos de crisis, imagínense, es algo muy importante, utilizamos fármacos endovenosos para poder hacer que se dan. Y ahí tenemos, por ejemplo, fenitoína, ácido valproico, levetiracetam, lacosamida, fenobarbital. Ahora, en algunos pacientes pueden persistir las crisis, lamentablemente, y ahí lo que nosotros recomendamos es utilizar, ojalá, un segundo fármaco anticonvulsivante en carga endovenosa. Antes, ustedes pueden saber, y en especial el personal médico que esté presente, que antes de utilizarse así un segundo fármaco, antes los pacientes eran llevados directamente a intubación o sedación para cortar las crisis y ir a la UCI, por ejemplo. Y eso lo hemos tratado de no utilizar tan frecuentemente porque puede provocar un gran problema que es infecciones o todo lo que puede pasar en un paciente en UCI, ¿ah? Entonces podrían quedar más dañados. Por lo tanto, nosotros actualmente utilizamos dos fármacos anticonvulsivantes antes de llevar a un paciente a sedación, intubación o a la UCI. En estos protocolos ustedes los pueden encontrar en nuestros cuadernos de neurología, eso se los podemos compartir después de esta presentación. Están las dosis que se utilizan por kilo, tanto en pacientes adultos como pediátricos. Y también está la forma de pasar los medicamentos, lo que es la parte aguda endovenosa a la parte oral, en comprimidos. Ahora bien, eso es una situación aguda, ¿no es cierto? El paciente está teniendo crisis y está con unas crisis inhabituales, ¿no es cierto? Extremadamente prolongadas. Y la forma de uso entonces, benzodiazepinas, después fármacos anticonvulsivantes endovenosos y después, si no pasa con eso, intubación o llevarlo a una UCI. Pero el setting habitual de la epilepsia es en el ambulatorio, ¿no es cierto? Un paciente que tuvo una crisis, se trató, o sea, o se quitó sola en su casa incluso, tiene el diagnóstico reciente que aprendieron la semana pasada sobre epilepsia y necesita continuar un tratamiento crónico. En ese sentido, en Chile, yo les voy a contar un poco la experiencia que tenemos nosotros, la gran mayoría de los medicamentos está cubierto por una ley y por lo tanto son de entrega gratuita o con muy bajo costo a los pacientes. En esta primera pantalla ustedes encuentran los medicamentos más antiguos y como para que la tengan guardada, aquí están como más o menos se utilizan o aproximadamente qué dosificaciones se utilizan por cada uno. Ahora, el punto más importante para poder seleccionar un fármaco anticonvulsivante va a ser por lejos los efectos adversos que pueda producirse. Por eso es que nosotros tenemos que conocer bien para cada uno de los anticonvulsivantes el efecto adverso que puede producir. ¿Por qué? Porque como vamos a ir aprendiendo en la presentación, uno va eligiendo los fármacos anticonvulsivantes según el tipo de epilepsia. Hay algunas epilepsias que responden mejor a algún tipo de convulsivante. Pero eso resulta ser un punto de lo que uno realmente utiliza en el largo plazo, porque un paciente puede tener efectos adversos muy nocivos que imposibilitan utilizar ese fármaco ideal. Por ejemplo, tenemos un paciente hace poco que es diseñador gráfico, tiene que hacer dibujos con su mano, tiene una epilepsia generalizada, y cuyo tratamiento ideal era el ácido valproico. Comenzó su tratamiento, quedó sin crisis, muy buen control, pero comenzó con un temblor invalidante y le fue pésimo en sus estudios. Por lo tanto, él no podía utilizar ese tratamiento y había que utilizar algún otro tipo para la epilepsia que tenía. Por lo tanto, los efectos adversos es un punto muy importante para la selección. Aquí en esta pantalla tienen los más nuevos, está la motrigina y levetiracetam. Ojo con estos dos que son más nuevos, ¿no es cierto? Tienen muy buen efecto, pero precaución con la motrigina porque puede aparecer rash, ¿ah? Es de utilización muy lenta en los medicamentos que se utiliza con dosificación lentamente progresiva. Y cuidado con levetiracetam también porque puede hacer algunos trastornos de la parte psiquiátrica, en especial depresión. Topiramato y locazomida también son más nuevos. Tener precaución con topiramato, en especial los deterioros cognitivos, que puede deteriorar la parte cognitiva de un paciente o producir problemas en la formulación del lenguaje, que se llama afasia. Y en el caso de la cosamida, cuidado en los adultos mayores, en especial porque puede producir bloqueos de la conducción del corazón, que se llaman auriculoventriculares. En Chile, normalmente el diagnóstico se hace por un especialista y el tratamiento crónico lo lleva también junto con un médico general, el cual puede derivar al neurólogo si tiene dudas de diagnóstico o si quiere corroborar su diagnóstico, el neurólogo lo evalúa en su hospital y bien, si en realidad tiene epilepsia, perfecto, autoriza su tratamiento y la entrega se hace mensualmente en su consultorio, ¿ya? Al amparo de este médico general. Y si encuentra que, por ejemplo, la derivación que tuvo no era epilepsia, tenía, por ejemplo, un síncope por un desmayo, etcétera, bueno, se deriva a las especialidades correspondientes para el tratamiento de esa patología. Una de las preguntas que siempre me hacen es, ¿con qué comenzamos? ¿Qué anticonvulsivante empezar? Y en ese sentido, este trabajo que aparece acá
es un trabajo muy bueno que yo se lo recomiendo en especial al personal médico que está acá, porque revisa qué tipo de crisis epiléptica tiene el paciente y con eso establece grupos de los mejores fármacos para ese tipo de crisis epiléptica. Por ejemplo, aquí están epilepsias que son más del orden generalizado, tienen epilepsias que son de ausencia, mioclónicas, primeramente generalizadas, y ustedes pueden ver que el grupo número uno, aquí está la etosuximia y el ácido valproico. Si no les funciona, no lo pueden usar por efectos adversos que conversamos, pasan al grupo 2 o al grupo 3, etc. Aquí hasta el otro lado tienen las epilepsias que son más focales, de un sitio del cerebro, tienen una mayor variedad de anticonvulsivantes que se pueden utilizar de primera línea y pueden ir cambiando a los grupos siguientes según el perfil de efectos adversos que están teniendo. Es muy, muy útil este esquema y como uno se puede ir cambiando grupo a grupo para el tratamiento final. Entonces hablamos de los efectos adversos, ¿no es cierto? La selección del fármaco según el tipo de epilepsia que tiene el paciente. Y un punto relevante también que yo quiero que recuerden siempre es que si un paciente es mujer, ¿no es cierto? Y está en edad fértil, esa es otra variable a considerar. Los medicamentos anticonvulsivantes pueden producir problemas para la formación de un embrión y llevar a malformaciones fetales. Por eso algunos anticonvulsivantes tienen un mayor porcentaje de aparición de malformaciones. Por ejemplo, el ácido valproico en promedio tiene un 10% de malformaciones, en cambio otros tienen mucho menos. Por ejemplo, la lamotrigina o el levetiracetam son del 2,8 o 2,9%, o sea, su riesgo es mucho menor. Entonces, primero, el riesgo de malformaciones es por el tipo de anticonvulsivante a utilizar, pero también por la dosificación que se utiliza, ¿ya? Por ejemplo, en el caso ácido valproico, fíjense cómo aumenta el porcentaje desde un 6% con dosis menor a 650 a dosis que son mayores a 1450 de un 25%. O sea, es muy, muy riesgoso para un embarazo. Entonces, nuestra selección de fármaco también tiene que incluir esto, en especial la buena selección en la mujer en edad fértil. Ahora, lamentablemente, no todos los pacientes van a responder a estos fármacos anticonvulsivantes y algunos van a desarrollar una cosa que se llama, o un diagnóstico que se llama epilepsia refractaria. Y se define como aquellos pacientes que están en tratamiento con un anticonvulsivante, que no logró tener un efecto positivo en la disminución de las crisis, e intentó un segundo tipo de anticonvulsivante que puede ser junto o a continuación del que ya llevábamos, y lamentablemente no respondió en términos de las crisis. Por lo tanto, es resistente a dos regímenes de anticonvulsivantes, dos tipos de anticonvulsivantes. Eso ocurre frecuentemente en la población con epilepsia, es cercano al 35-40%. Eh, Igual si uno mira el vaso medio lleno, decimos acá en Chile, es más probable que uno tenga una buena respuesta, ¿no es cierto? Generalmente entre el 60-70% responde al primer anticonvulsivante o al régimen de anticonvulsivantes, pero siempre va a haber un tercio más o menos que no va a responder a las distintas combinaciones de fármacos que vamos a utilizar. Cuando uno está frente a un paciente que no responde a fármacos, el primer pensamiento es decir, ¿por qué? ¿De acuerdo? Y existen algunas razones. El primero es que existe un error del diagnóstico, me equivoqué, lo que tiene mi paciente no es epilepsia y tiene otros tipos de crisis que pueden ser similar a las crisis de epilepsia, por ejemplo, desde síncopes, que son pérdidas de la conciencia o por problemas cardíacos, o también puede tener crisis que son del orden psicogénico, o, por ejemplo, también un segundo tipo de error es que me equivoqué en el fármaco a utilizar. Utilicé un fármaco que no es apropiado para el tipo de epilepsia. Estos de los grupos que yo les mostré de los fármacos ideales para los tipos de crisis epilépticas. O me equivoqué en las dosis. Están utilizando dosis muy inferiores, etcétera. O también el estilo de vida. Hay pacientes que no se adhieren al tratamiento y no quieren tomar fármacos y no quieren seguirse en su terapia. Un punto importante en el error del tratamiento, y recordando, y esto es bien importante porque la etiología de la epilepsia va a ser la principal forma de decir qué medicamento utilizar. Este es un diagrama, un dibujo en el cual tenemos un paciente que tiene una epilepsia generalizada, se llama epilepsia mioclónica juvenil, y ustedes pueden ver que este paciente, esto que está acá arriba, es como está él, aquí está vigil, y en estas son las profundidades del sueño mientras está durmiendo. Acá abajo ustedes pueden ver la cantidad de descargas epilépticas que tiene un electroencefalograma de él y si está en tratamiento con carbamazepina, que es un inhibidor de canal de sodio. Fíjense la cantidad de descargas que tiene y fíjense cómo mejora el ácido valproico, ¿no? Entonces, en especial para las epilepsias generalizadas, algunos anticonvulsivantes les pueden hacer, incluso los pueden dañar. Por ejemplo, los inhibidores de canal de sodio que revisábamos al principio pueden empeorar una epilepsia generalizada como este juvenil, y el ácido valproico le hace muy, muy bien a este tipo de epilepsia. Eso se trata de elegir bien el anticonvulsivante.
Cuando no funciona un primer anticonvulsivante, a pesar de haberlo elegido bien, ¿no es cierto?, de haber seleccionado bien para el tipo de epilepsia, en ocasiones tenemos que hacer combinaciones, y eso es un poco más complejo, ¿ah? En general nos basamos en utilizar distintos mecanismos de acción, pero pueden haber efectos que son sinérgicos, o sea, que hacen que funcione mejor. Por ejemplo, la de ácido valproico con la motrigina tiene una muy buen efecto. Pero otros tipos de mezclas pueden producir incluso mayor toxicidad. Por ejemplo, si ustedes mezclan ácido valproico con topiramato, puede aumentar los niveles de amonio, que hacen que uno ande encefalópata, o sea, perdido mientras está con su tratamiento. O utilizar carbamazepina con levetiracetam aumenta la toxicidad de los fármacos. O, por ejemplo, si usted utiliza carbamazepina y la motrigina, se pueden autoinducir, o sea, se empieza a eliminar la lamotrigina producto de la carbamazepina. Por lo tanto, si usted quiere hacer una buena combinación, los invito a otra clase. Este es un código QR en el cual ustedes lo enlazan y pueden ver cuáles son las combinaciones de fármaco anticonvulsivante que mejor funcionan y a cuáles no. Normalmente, como decíamos, el índice de refractariedad o la cantidad de pacientes que son refractarios a tratamientos anticonvulsivantes es del orden del 30 a 40%. Y resulta ser que dentro de ellos, de los que tienen mayor refractariedad, estas son las etiologías o las causas que producen estas epilepsias, y la gran mayoría de los que tienen refractariedad obedecen a un orden estructural o una lesión estructural. Y ahí destacan aparición de tumores benignos, esclerosis del hipocampo o malformaciones del desarrollo cortical, que ustedes pueden escuchar que se llaman displasias corticales. Esas pueden llegar a ser refractarias a los fármacos anticonvulsivantes en un 70-90%, o sea, es harto. Por lo tanto, los medicamentos que estábamos conversando recién, poco efecto tienen y tenemos que buscar otra alternativa de tratamiento. Y aquí tenemos, por ejemplo, el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico se ha funcionado mucho mejor en lo que es la esclerosis del hipocampo. Este es un paciente que tiene, este es el hipocampo, se los muestro acá, y se ve que está aquí esclerótico, se ve más brillante la resonancia, ¿cierto? Ahí está el cuerpo y la cola del hipocampo, y que no respondió a fármacos anticonvulsivantes. En sus registros eléctricos se demostró que las crisis eran de ahí. Aquí tiene descargas en el lóbulo temporal izquierdo y aquí tiene una crisis del lóbulo temporal izquierdo. Y hace varios años ya, desde cerca del año 2000, se hizo un trabajo bien grande en el cual se comparó un grupo que era llevado precozmente a cirugía, o era llevado a cirugía, mejor dicho, del lóbulo temporal, versus uno que no era llevado a cirugía y que se mantenía con tratamiento de fármacos anticonvulsivantes. Y fíjense la diferencia que hay. Los pacientes que fueron llevados a cirugía respondieron en cerca del 58% en, en quitarse las crisis o eliminar las crisis. En cambio, el grupo médico, solo el 8% pudo responder a terapia. Por lo tanto, esta activa ya es bien conocida y muy utilizada en todo el mundo. ¿De qué depende en especial? El punto importante es encontrar una lesión cerebral, una lesión dentro del parénquima cerebral cambia totalmente la libertad de crisis después de hacerse la cirugía. Esta es una serie grande de pacientes, si ustedes se dan cuenta, los pacientes que tenían alguna lesión en la resonancia alcanzaron la libertad de crisis cerca del 70% de ellos. En cambio, los que no tenían una resonancia alterada alcanzan una libertad cercana solo al 45%. ¿No? Por lo tanto, el hecho de encontrar una lesión, por ejemplo, la esclerosis del hipocampo que les mostré recién, es muy importante. Ahora, la mayoría de los pacientes que requieren una evaluación prequirúrgica es más que solo una anamnesis y el electroencefalograma. Muchos de ellos requieren un trabajo multidisciplinario, en el cual uno mezcla lo que nos cuenta el paciente, que se llama anamnesis, la historia, los hallazgos del electroencefalograma, las imágenes cerebrales a utilizar y las evaluaciones neurocognitivas. Y todo eso se discute en un equipo multidisciplinario que va a determinar la zona epileptogénica, o sea, el lugar donde podrían partir las crisis, para ir a tratar de resecarla. En ocasiones de forma directa y en otras con estudios que pueden ser electroencefalogramas que van con electrodos dentro del cráneo, para poder estar más cerca de los focos epilépticos y poder detectarlos de mejor manera y además detectar las zonas que son funcionales o elocuentes en el cerebro, para no dejar ningún tipo de daño después de esa cirugía. Eso se hace en centros de referencia nacional. Por lo tanto, en los pacientes que tienen una epilepsia focal, uno puede pensar que hay un sitio que podría resecarse y con eso alcanzar la libertad de crisis, requieren de estudios que son más elaborados, ¿no es cierto? Resonancias cerebrales, monitoreos electroencefalográficas para detectar las crisis y en ocasiones incluso resonancias o imágenes funcionales para detectar el foco o el estudio invasivo, que son estos electrodos que se ven insertos en la corteza del cerebro. ¿Por qué? Porque si usted encuentra la zona epileptogénica con estos estudios o la zona epileptogénica probable y la logra resecar bien, la libertad de crisis es mantenida en el tiempo. Pero si no lo logra, lamentablemente empiezan a recaer las crisis y el paciente se pierde ahí, ¿no? La libertad. Esa es una alternativa
En ocasiones, los pacientes no pueden ser llevados a una resección que se llama curativa, porque podría llegar incluso a curar la epilepsia, y se ofrecen alternativas que son más paliativas. Una alternativa muy bonita es la dieta cetogénica, un tratamiento en el cual se combina de buena manera una dieta con mayor cantidad de proteínas y grasas y muy baja en hidratos de carbono para poder alcanzar cuerpos cetónicos, y los cuerpos cetónicos increíblemente son anticonvulsivantes propios y que ayudan mucho en el cerebro que tiene epilepsia porque ayudan a disminuir las descargas epilépticas. Hay otras alternativas quirúrgicas también, que son, por ejemplo, esta que yo les muestro acá, que son los estimuladores del nervio vago, que es otra alternativa para los pacientes que no se pueden hacer resecciones cerebrales a precisa o que se realizaron y fueron frustras. Y esto ayuda a través de un estímulo eléctrico a disminuir la aparición de descarga. Y otras técnicas que esperamos traer también a nuestro país y ojalá a Latinoamérica son estimuladores que van directo a la corteza del cerebro. Disculpen un poco la imagen, pero para que la entiendan muy bien, aquí tenemos un paciente que tiene un foco epiléptico en la zona motora primaria. No se puede resecar porque el paciente quedaría muy invalidado o muy dañado con el daño de su corteza cerebral. Por lo tanto, se pueden colocar estos electrodos que lo que hacen es captar la aparición de las crisis y lanzar un estímulo eléctrico para hacer que se disminuyen, es como un marcapasos cerebral, igual que los desfibriladores que uno tiene en el corazón. Y con respecto a los otros tipos de tratamientos que se pueden utilizar en epilepsia, esto se ve en especial en investigación. Hay tres que son muy interesantes, por ejemplo, la inmunoterapia, las terapias guiadas según los hallazgos genéticos que tenga el paciente, la terapia cetogénica. Esta paciente es ilustre porque la recibía hace aproximadamente 20 años, es una mujer joven de 27 años que tuvo una inflamación cerebral. Y ella tenía una enfermedad que es inflamatoria, se llama lupus cerebral, o sea, es sistémico, y afectaba a su cerebro. Y le causó crisis de epilepsia. Nosotros tomamos muestras de su líquido, del líquido cefalorraquídeo que baña el cerebro, y nos dimos cuenta que al ponerlo en un modelo glutamatérgico de neuronas, hacía que increíblemente, o sea, producía descargas epilépticas a ese líquido. Y lo que hicimos fue, como práctico, utilizar un medicamento que fuera propiamente tal glutamatérgico. Ella intentó otros tipos de medicamentos que no eran antiglutamatérgicos, como ácido valproico, levetiracetam, lamotrigina, y tuvieron poco efecto. Pero cuando usó un buen antiglutamatérgico, por ejemplo, topiramato, desaparecieron las. Por lo tanto, al entender la etiología, que es la parte inflamatoria, y la causa de su epilepsia, que era un desbalance en la parte glutamatérgica, que se está exacerbado, podíamos elegir mejor su tratamiento, o sea, seleccionar mejor su fármaco anticonvulsivante. Eso nos llevó a encontrar otros tipos de epilepsia que se llaman de epilepsias autoinmunes. En ocasiones el sistema inmunológico empieza a atacar el cerebro y lamentablemente lleva a la aparición de crisis. Aquí tienen algunos tipos de crisis, estos se llaman distónicas faciobraquiales o de piloerección, son tipos de crisis epilépticas focales y que son causadas por un anticuerpo que se llama LGI1, que va a atacar un sector de la neurona en preciso. Empezamos a estudiar este tipo de anticuerpos y nos dimos cuenta que al utilizar inhibidores de canal de sodio, en especial carbamazepina, en muy bajas dosis, o sea, en dosis muy chiquititas, el paciente respondía rápidamente a su crisis epiléptica. Y eso lo acompañamos de la inmunoterapia, en este caso es a través de corticoides. Y lo más interesante es que hemos ido encontrando otros tipos de encefalitis autoinmunes que responden a algunos precisos tipos de anticonvulsivantes y además a su inmunoterapia. Así que en estas epilepsias focales no solo están las alternativas de los anticonvulsivantes y la cirugía, sino que se abre también la oportunidad de estudios inmunológicos. Con respecto a los patrones que son más genéticos, lo primero es inmunológico, ¿no es cierto? Los segundos son genéticos. Hay que ser muy acucioso en la anamnesis de los pacientes. Por ejemplo, esta es una mujer de 34 años que tenía el diagnóstico de una epilepsia mioclónica juvenil, como las que les mostré anteriormente, pero llamaba la atención que sus tipos de crisis no respondían a un fármaco que habitualmente hace que funcione la epilepsia mioclónica juvenil, que es el ácido valproico. Incluso la paciente no tenía una buena respuesta y mantenía el patrón de crisis. Y además tenía en la anamnesis algunas otras cosas más. Por ejemplo, tenía hipoacusia bilateral, un trastorno de conducta, atrofia muscular y además tenía la formación de varios lipomas. Y al hacerle la resonancia vimos que tenía atrofia cerebral difusa. Eso nos hace pensar que no tiene una epilepsia mioclónica juvenil y que genéticamente debe tener algo distinto. Se hizo un estudio molecular de genético de lo que son la parte mitocondrial, y lo que tiene la paciente es un MER, que es una enfermedad genética que afecta a la mitocondria.
¿Y por qué es importante esto? Porque tiene características clínicas bien particulares y porque el tratamiento tiene que ser bien seleccionado, porque incluso el ácido valproico, que pensamos que podía hacerle bien, pensando en una epilepsia mioclónica juvenil, les hace peor, hace que falle la mitocondria y con eso empeora la enfermedad, la evolución de la enfermedad. Y hay otros fármacos que funcionan mucho mejor, como el levetiracetam, topiramato o las benzodiazepinas. Por eso, cada vez más ustedes van a ver en los próximos años que los pacientes, en especial pediátricos, se estudian con estudios genéticos. ¿Por qué? Porque el encontrar algún tipo de gen alterado nos va a permitir encontrar un tipo de tratamiento mejor asociado. Por ejemplo, aquí ustedes tienen distintos tipos de genes alterados y los tipos de fármacos que mejor funcionan para ese tipo de gen. Y yo espero de que de aquí a los próximos 20 años podamos ser extremadamente precisos en seleccionar fármacos anticonvulsivantes para mutaciones muy seleccionadas, por ejemplo, de algunos canales, para poder elegir mejor el tipo de anticonvulsivante o incluso nuevas, como pueden ser quinidina, aminopiridina, memantina, nicotina. Y esto es bien bonito porque lo he empezado a utilizar. Una paciente hace poco partió con sus parches de nicotina y se notó una respuesta muy buena en términos de crisis, que tenía esta mutación que está acá. Así que se nos abre otra oportunidad, en especial para las epilepsias que parecen un poco más genéticas, el poder ofrecer paneles genéticos de estudio, ¿no? Último ejemplo, antes de terminar. A veces uno tiene muchísimos tratamientos, ha intentado de todo, inmunoterapia, parte genética, lo llevó, trató de llevar a cirugía, etcétera, y no funcionan los tratamientos. Eso puede ocurrir en algunos pacientes. Yo les dejo solo un ejemplo para aquí la sensibilidad de que a veces uno puede tener otro tipo de diagnóstico. Esta es una mujer que es kinesióloga, trabajaba en nuestro hospital años, que llegó corriendo al trabajo en la mañana y tuvo una crisis epiléptica frente a su compañero, tiró su cabeza hacia la izquierda y convulsionó. Se estudió con múltiples exámenes, todos normales. Por la gravedad de la crisis se partió un tratamiento que es levetiracetam. No siempre se parte un medicamento anticonvulsivante en la primera crisis. Generalmente, si tiene riesgo de recurrencia, iniciamos un anticonvulsivante formal, pero en este caso, por la gravedad que tuvo esa crisis, le partimos un anticonvulsivante. Después, al poco tiempo, al mes siguiente, tuvo otra crisis y decidimos añadirle otro anticonvulsivante. Y la motrigina se volvió a estudiar con más cosas, resonancias de 3T, las Holter de electroencefalograma, y todo salía normal. Y nos empezó a llamar la atención de que la paciente se restringió bastante, evitaba salir, se notaba temerosa, en especial en las mañanas se sentía lenta, empezó a bajar de peso, y le atribuimos esto inicialmente a los fármacos anticonvulsivantes, pero ya deprimido incluso por el levetiracetam que conversamos antes. Y lamentablemente al cuarto mes, otra crisis, a pesar de tus fármacos. ¿Y qué es lo que pasaba? En realidad ese decaimiento que tenía, nosotros le dijimos, ¿y por qué no te tomas una glicemia en la mañana? Y lo que tenían era hipoglicemias matinales, llegaba a de los 30 miligramos por decilitro, o sea, muy bajo. Y lo que le encontramos es que tenía un insulinoma, ¿ah? Y ese insulinoma se resecó, se sacó, y lo que tenía eran crisis reactivas, las que conversamos al principio, no crisis epilépticas de una epilepsia pubertal, sino que el insulinoma causaba hipoglicemias matinales y con eso hacía las crisis epilépticas. Por lo tanto, el tratamiento era no los anticonvulsivantes, sino que resecarle, sacarles insulina. Así que, por favor, siempre tengan la mente abierta, cuidado con las crisis reactivas que se nos pueden pasar. Y como pronóstico, llevarse este mensaje. Los pronósticos de la epilepsia en general es bueno. Los pacientes tienen un buen llevar de vida, o sea, se sienten bien, generalmente toleran bien sus tratamientos. La gran mayoría de las veces están muy bien. Hay algunos síndromes genéticos, eso sí, que son muy malos. ¿Ah? Y aquí el mejor predictor de la evolución de la epilepsia es la etiología, la causa de la epilepsia. Obviamente van a encontrar algunas, como por ejemplo el síndrome de Lennox-Gastaut, el síndrome de West, tienen una evolución mucho más difícil, ¿eh? Con más crisis, etc. Pero la gran mayoría de los pacientes que ustedes ven acá tienen muy buena libertad de crisis en el largo plazo si encuentran bien su tratamiento con respecto a la etiología. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Uribe. Vemos que tenemos varias preguntas acá, así que vamos a invitar ahora a que se una a este panel al doctor Jaime Carrizosa. Vamos a ir a una vista de galería entonces, para que puedan empezar a revisar las preguntas, ¿ya? Súper. Perfecto. Entonces, dejamos de compartir eso y los dejo ahora yo para que puedan hacer la mesa redonda.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor Reinaldo Uribe, por su presentación. Eh, Le debo informar que nos están viendo alrededor de 500 personas en América Latina, lo cual es bastante. Y por supuesto, hay una serie de preguntas enorme. Eh, y vamos a empezar, estuve seleccionando algunas de esas. Una que dice, ¿cuándo se debe iniciar un tratamiento? ¿Cierto? ¿Cuándo empezar un tratamiento? Es quizás una de las, como para empezar. Bien, Bien. A ver, recalcar depende de la situación. En el tratamiento agudo, por ejemplo, que lo va a tocar en los servicios de urgencias, si un paciente llega con crisis, si la crisis se mantiene por más de 2 minutos, ahí partimos el primer tratamiento, que es un tratamiento agudo con benzodiazepinas, y después, si se mantiene por sobre 5 minutos, o sea, en estado epiléptico, empiezan las infusiones de fármacos anticonvulsivantes formales. Ese es el setting en general hospitalario. Y en el setting que es ambulatorio, en general, cuando se hace el diagnóstico de epilepsia, uno ya puede partir un tratamiento anticonvulsivante formal. Y eso en especial, si ya tuvo 2 crisis epilépticas, como dice la definición de la ILAE, ya tiene más de 2 crisis, el riesgo de recurrencia de la tercera es muy alto, por lo tanto se va a tratar. O en los casos que tenga solo una crisis, pero que el riesgo de recurrencia ya per se sea muy alto, o sea, más del 60%. Y para eso, en general, uno se basa en la historia clínica, el examen físico del paciente y los exámenes paraclínicos, por ejemplo, el electroencefalograma y la resonancia. Por lo tanto, uno comienza estos tratamientos crónicos, en especial en pacientes que tienen alta chance de recurrencia. muy bien. Nos vamos al otro extremo. Es que surgieron las preguntas precisamente ahí. De que hay un chico que lleva más de 3 años sin ningún tipo de crisis y pregunta a su madre si se puede o qué criterios se toman para retirar la medicación. Perfecto. En general, el tratamiento de la epilepsia puede ser transitorio. Lo que sí hay que tener cuidado si el riesgo de recurrencia es alto o no. Por ejemplo, en un paciente que es joven, me refiero en los pacientes que son pediátricos, tienen la fortuna, no así los adultos, ¿no es cierto?, que tienen un proceso que se llama poda neuronal y que dura hasta los 25 años. Por lo tanto, eso permite que algunas conexiones que son de epilepsia sean recortadas y quedar libres de crisis. O tienen epilepsias que son ligadas a la edad y que afortunadamente progresan sin crisis en la adultez. Si uno está frente a ese tipo de pacientes, es ideal, o sea, puede tratarse hasta la adolescencia, por ejemplo, e incluso quedar libre de crisis para el adulto. Ahora, si el paciente tiene una etiología, por ejemplo, estructural, hay una lesión cerebral y el paciente lamentablemente la tiene y esas crisis se dieron, eso puede volver a recurrir y eso lo tienen que conocer. Por eso no hay un tiempo establecido. Generalmente ustedes van a escuchar que le dicen, lo vamos a tratar por 2 a 5 años y si no tiene crisis, lo vamos a poder dar de alta. Es una probabilidad. En los niños es más frecuente que se pueda realizar, pero en los adultos, cuidado, la chance de recurrencia es mucho mayor y ahí hay que ser mucho más cuidadosos. Y cada caso hay que individualizarlo y no hay una regla general. Varios de los que nos están escuchando y viendo han quedado como sorprendidos de que estos medicamentos también los han visto en el uso de psiquiatría. Entonces dice, ¿cómo así que un tratamiento anticonvulsivante o antiepiléptico en psiquiatría? ¿Es que tienen el mismo mecanismo de acción o por qué se escucha la motrigina, ácido valproico también en psiquiatría? Bien, sí, en general el mecanismo de acción es el mismo, ¿eh?, para las dos patologías. Ahora, lo que hacen es regular el funcionamiento cerebral, uno para el ánimo en especial o para la estabilización del ánimo. Eh, Afortunadamente, los pacientes con epilepsia van a tener un doble impacto, porque ayuda para las descargas epilépticas y también, como tienen comorbilidad psiquiátrica, o sea, de manera muy frecuente, en especial trastornos del ánimo, ayuda también para estabilizar el ánimo. Claro. Es ideal en esos casos. Claro, no es sorprendente, realmente no es tan sorprendente por el mecanismo que está explicando el doctor Uribe. Inclusive también se ha utilizado algunos de ellos, como el topiramato o el ácido valproico, como tratamiento profiláctico en migraña. O sea, es el mismo medicamento que puede ser para epilepsia, para estabilización de ánimo y para migraña, por ejemplo. O sea, no son exclusivos necesariamente para epilepsia nomás.
Eh, Hay unas preguntas que tienen que ver si los medicamentos anticrisis o antiepilépticos pueden ir perdiendo su efectividad. Porque hay al menos unas 2 o 3 personas que dicen, ve, llevamos como bastante tiempo con este medicamento y hemos visto que ya no es tan efectivo o que incluso han notado algún tipo de deterioro en su conocido, en su familia. ¿Eso ocurre de que haya una pérdida de la efectividad? Sí, lamentablemente sí. Y hay varios factores que están involucrados. Por ejemplo, hay dentro de la misma neurona hay unas bombas que pueden expulsar estos fármacos. Los eliminan, son mecanismos de protección que tienen cualquier célula. Y estas bombitas lo que hacen es tomar el fármaco anticonvulsivante y eliminarlo de la neurona, por lo tanto tiene un menor efecto. Además, pueden haber efectos propios del medicamento. Por ejemplo, el medicamento se puede autoinducir en el tiempo. Entonces hay que tener siempre el cuidado de la dosis que se utiliza y de los niveles plasmáticos que está alcanzando. Un bonito ejemplo de eso es la carbamazepina, que se utiliza mucho. La carbamazepina, el primer tiempo, cuando uno lo comienza a utilizar, se puede autoinducir en el hígado y empezar a autoeliminarse. Por lo tanto, hay que volver a mejorar las dosis que están utilizando. Pero en el largo plazo, cuando uno lo utiliza a muy largo plazo, en especial puede generar tolerancia o refractariedad a ese tratamiento, el hecho de que el sistema neuronal, ¿no es cierto?, empieza a eliminar el medicamento dentro de la misma neurona. Eh, Hay otra pregunta que llega y que ha ocurrido también con algunos de los que están asistiendo. Dicen, le iniciaron con un medicamento como decir la motrigina y se lo cambiaron a ácido valproico. Otro fue en otra circunstancia de que inició con carbamazepina y se lo cambiaron a topiramato. Eso debió ser, ¿por qué? ¿Por qué no funcionó el primer medicamento? De ¿Por qué le acuerdo. hicieron el cambio? La mayoría de las veces uno trata de utilizar el esquema que les mostré, que son el tipo de crisis, uno selecciona por tipo de epilepsia el tipo de crisis y prueba el primer grupo de medicamentos. Si se fijaron, la gran mayoría tiene más de uno a utilizar, y eso es porque hay variabilidad entre los pacientes y entre el tipo de epilepsia. Y cuando no hay efectividad, en especial ahí uno puede hacer cambios. Puede ser hacia el lado, o sea, es seleccionar otro del grupo uno o ya de frente pasarse después a un grupo 2. En general, si está bien seleccionado el tipo de fármaco, no debería haber tantos cambios, pero en ocasiones uno va aprendiendo con los pacientes. Al principio uno piensa que un paciente tiene una epilepsia focal, después se da cuenta que en realidad es más generalizada o viceversa. Por lo tanto, la selección del fármaco puede ir cambiando con respecto a cómo uno va mejorando o siendo más acucioso en el tipo de epilepsia que tiene el paciente. Y eso puede cambiar, y eso nos ha pasado a todos, y por eso pueden haber cambios de medicamentos en el largo plazo. Bien, hay situaciones de combinación de medicamentos. Aquí voy a hacer algunas de estas preguntas. Dice, mi hija ha tenido 3 crisis y le está tomando en este momento lamotrigina y fenitoína, ¿cierto? Pero ese medicamento le está haciendo mal a sus encías. ¿Por qué tiene que utilizar 2 medicamentos? ¿Y esa Muy buena combinación pregunta. es buena? Ya, ya, Es muy acuciosa esa mamá. Entonces, porque pasa por que, a ver, supuesto. primero, como les mostré en el recuadro, la fenitoidea salía que podía producir hiperplasia eh, gingival y además puede producir hirsutismo. La fenitoína en realidad no es un muy buen fármaco para utilizar en una mujer joven o una niña. Por lo tanto, primera cosa, primer voz de alarma, hay una reacción adversa no menor y no está utilizándose en el perfil etario ideal, primera cosa. La segunda es que la combinación por mecanismo de acción tampoco es tan buena, en el aspecto que uno tiene un efecto anticanal de sodio y el otro también tiene un efecto anticanal de sodio que es bien potente, la lamotrigina. Por lo tanto, uno podría seleccionar de mejor manera por dos motivos. Uno, por efecto adverso y también por el tema de simultaneidad o utilización del mismo mecanismo de acción. Si ustedes me preguntan, yo trataría de cambiar ese esquema. Estoy de acuerdo con esa mamá. Tratar de utilizar solo uno tal vez sea mejor incluso que estar utilizando la combinación. Perfecto. Eh, Hay otra pregunta que va relacionada con la parte de efectos secundarios. ¿Es cierto que estos medicamentos pueden tener efectos
sobre la mujer embarazada de tener efectos teratogénicos, ¿eso es por un efecto directo sobre el embrión o porque lesionó el ovocito, el óvulo de la madre? Ah, bien, la mayoría de las veces es durante el periodo de embriogénesis, de embrionogénesis. Entonces, cuando se está formando el embrión. Los medicamentos anticonvulsivantes, aquí el ejemplo más clásico es el ácido valproico. Cuando se procesa, hay algunos metabolitos que son directamente tóxicos y afectan las neuronas o las células que se están utilizando para formar el canal medular y no logran migrar de buena manera. Y ese metabolito tóxico, lamentablemente, al momento de llegar a ese sector, hace que no se unan y se genere una cosa que se llama espina bífida. Por lo tanto, la embrionogénesis es la que falla finalmente. Ahora, ¿qué puede hacer uno en esos casos? Tratar de hacer que el paciente tenga la menor cantidad de metabolito tóxico. Por ejemplo, imagínense una epilepsia que es solo respondedora a ácido valproico, uno debería utilizar la menor dosis posible, incluso fraccionarla, para que ese metabolito tóxico se produzca de menor manera. Entonces, uno debería tratar de evitar las dosis altas en un momento dado para las pacientes que están en edad fértil o incluso durante un embarazo o durante las primeras etapas de un embarazo. Bien. Hay varias preguntas relacionadas sobre el cannabidiol. ¿Qué opinión le merece usted el cannabidiol en el tratamiento de epilepsias hoy por hoy? Bien, hasta el minuto yo no lo puse porque está un poco en investigación. Hace poco han salido más reportes. Es para un poco no dispararme en los pies, decimos acá, ¿ah? Porque a veces cuesta un poco explicarlo, pero en realidad yo diría que para algunos síndromes o etiologías de epilepsia ya está bastante bien probado. O sea, se puede utilizar de forma más tranquila. En especial lo que son síndromes de Dravet y también ha probado también en síndrome de Lennox-Gastaut. Hay mejor experiencia ya también en lo que es complejo de esclerosis tuberosa. El tema de su uso tiene algunas dificultades en especial, no tanto por efectos adversos, sino que también es más que nada por temas económicos. Son medicamentos extremadamente caros, por lo tanto la selección del paciente es un deber de todos. El poder seleccionar bien al paciente y utilizarlo en el que mejor efecto va a tener es una labor médica en especial. ¿Tiene un rol? Sí, sin duda. En especial yo diría el síndrome de Dravet, que tiene un rol bien importante en poder contener la aparición de crisis. Pero, atención, no es para todas las epilepsias. ¿Ah? Hay que elegir bien por la etiología a cuál utilizar. Em, Varias personas están preguntando y les pareció muy interesante lo que usted comentó de los estudios genéticos para un diagnóstico más preciso de una enfermedad epiléptica. Y llegan y dicen, bueno, hay una parte, ¿por qué no se está utilizando tanto en adultos? Una. Y la otra es si también se utilizan ese tipo de estudios para el tratamiento. Perfecto. El por qué no se utiliza tanto en adultos es por un tema de desconocimiento en especial. La formación del neurólogo adulto no es la misma que tiene el neurólogo pediátrico, en el cual el neurólogo pediátrico siempre está expuesto a los pacientes que tengan alguna alteración genética. Y eso hay que decirlo, ¿ah? Yo soy neurólogo adulto y la chance que yo aprendiera genética durante las becas es bien baja. Por lo tanto, hemos tratado de ir cambiando eso, por lo menos en nuestro país tratamos que las personas que se están formando en epilepsia tengan un roce mucho mayor con enfermedades genéticas. Y espero que esto cambie en las próximas generaciones, que exista un incentivo en utilizar estudios genéticos, en especial en adultos. Y si esto tiene incidencia o no en los tratamientos, pues claro que sí. Ustedes vieron en las diapositivas que uno puede, primero, según el tipo de alteración genética que encuentre, seleccionar mejor el anticonvulsivante, primer punto. Después, segundo, intentar distintos tipos de moléculas con pensamiento fisiopatológico, de cómo funciona ese gen. Intentar moléculas que no son necesariamente actualmente conocidas como anticonvulsivantes, que pueden tener un efecto. Yo les contaba este caso de nicotina, por ejemplo. La paciente tiene una epilepsia muy refractaria, está con tratamiento y se pueden utilizar asociados, ¿no? Y además de eso, nos permite el conocimiento más allá, o sea, el que vayamos conociendo nuevos genes nos permite ir pensando en cuáles son los otros tipos de formas que pueden aparecer las crisis epilépticas o la formación de lo que sería la epileptogénesis. Si no nos adentramos en ese tema, muy probablemente no vamos a poder llegar a por qué se forman realmente las crisis epilépticas. Hay otra pregunta que dice,
En epilepsia refractaria, si la Liga Internacional contra la Epilepsia habla del uso de dos medicamentos, ¿por qué muchos pacientes tienen más de dos medicamentos? Y si es conveniente esa combinación de más de dos medicamentos. Ujú. Y en general, tratamos siempre de utilizar la menor cantidad posible. Ahora, hay pacientes que pueden utilizar más medicamentos, pues claro, y yo creo que es porque han tenido una mejor respuesta en términos de crisis. Ahora, hay un número máximo, ¿ah? Yo diría que más de 3 medicamentos, ustedes se fijaron en los gráficos, la chance de libertad de crisis o de un mejor control de las crisis es mucho menor. En general, la mayoría utiliza 3 fármacos anticonvulsivantes formales y en ocasiones además un tipo de benzodiazepina. Más que eso es difícil de controlar incluso en perfil de efectos adversos, etc. Hay que tener cuidado con eso porque una vez que uno añade un medicamento es muy difícil sacar el resto y terminamos con pacientes que están con 5, 6 fármacos anticonvulsivantes. Necesariamente no, eso no es mejor. De acuerdo, siempre procurar con el menor número de medicamentos en lo posible. Eh, Hay una serie de preguntas que están relacionadas con la dieta cetogénica, que dicen, ¿esta se puede utilizar en cualquier tipo de epilepsia? ¿En quién se indica dieta cetogénica? De acuerdo. Generalmente lo guardamos para pacientes que tienen una epilepsia refractaria, o sea, que no han respondido de buena manera a los fármacos anticonvulsivantes. ¿Lo puede ocupar cualquier tipo de epilepsia? En realidad sí, ¿ah? Si tiene buena tolerancia, sí, pero la gran dificultad que tiene es su tolerancia, en especial gástrica, y lo que es en términos de una buena nutrición a largo plazo. Hay las cortes en general de uso crónico de la dieta cetogénica llegan al orden de los 2 a 5 años y son escasos los reportes de mayor largo plazo. Por lo tanto, si pensamos que esto es una enfermedad crónica y utilizar la dieta cetogénica, bueno, hay que tener ese cuidado. Lo vamos a utilizar ahora, pero ¿qué vamos a hacer con este paciente a largo plazo? Yo diría que esos son los puntos principales. Utilizar en pacientes con refractariedad. Se puede utilizar en pacientes no refractarios, podría ser, pero cuidado con el cuánto tiempo lo vamos a terminar usando. Eh, Afortunadamente, esto era muy de neurología pediátrica, pero yo podría decir que ahora hay una muy buena experiencia en adultos, ¿ah? Y que lo han tolerado bastante bien, se han creado nuevos tipos de dieta con formulaciones que son distintas, ¿no es cierto? Mucho más amigables, por ejemplo, solo alimentaciones sin necesidad de fórmula. Así que yo creo que es una muy buena terapia, pero tiene esas salvedades. Bien. Hay dos personas que están apuntando hacia el mismo tema y es sobre la epilepsia durante los periodos menstruales y preguntan si hay algo diferente que hacer en esos periodos, si desde el punto de vista farmacológico se podría hacer algo eh, antes, durante el periodo pues, de la menstruación en caso de que tuviera crisis epilépticas relacionadas con la menstruación. Perfecto. Las hormonas femeninas en especial pueden ser pro-excitatorias o estimulan las crisis epilépticas, en especial las que son estrogénicas. Y la progesterona es protectora, disminuye la aparición de descargas epilépticas. Por lo tanto, el desbalance de ellas que se produce en especial en los periodos de la regla puede hacer que aparezcan crisis epilépticas. Y esto en especial cuando la fase estrogénica está más alta. Eso hace pensar que las pacientes con crisis epilépticas se puedan exacerbar o aparecer crisis durante ese periodo, en la parte donde está la mayor cantidad de estrógeno en el cuerpo. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, uno es utilizar fármacos anticonvulsivantes en mayor dosis, es una opción, aumentar las dosis. En especial de aquellos fármacos anticonvulsivantes que bajen su nivel, por ejemplo, la motrigina. Uno podría utilizar durante ese periodo mayor cantidad. Lo otro que se utiliza harto son, por ejemplo, benzodiazepinas, por ejemplo, clobazam, como añadirlo. También se puede utilizar acetazolamida como otra opción. Y el estudio más importante que ha habido, o sea, mejor o rigurosamente hecho, se ha hecho con progesterona a colocar durante ese periodo que está fallando, ¿no es cierto?, que tiene menos progesterona y más estrógeno, y se da como suplemento, ¿no? Y eso se ha visto que ha tenido un muy buen efecto también. El problema es que todo esto tiene efectos adversos, ¿no es cierto? La inyección de progesterona puede llevar a hiperplasia endometrial, etcétera, un montón de problemas, pero si uno quiere controlar lo que se llama la epilepsia catamenial, tiene esas alternativas. Bien. Hay una pregunta que
que hubo como una especie de confusión, pienso. ¿Cómo es esto de la epilepsia, de la piloerección que usted mencionó y que le Ah, sirvieron los corticoides, ¿cierto? ¿Nos podría explicar un poco de esto? bien. ¿Qué es eso Res- de piloerección y por qué le funcionaron corticoides, ¿cierto? ¿Ya? bien. La piloerección es un tipo de crisis epiléptica focal y que en general está afectándose las zonas de la ínsula. La ínsula controla las partes autonómicas de nuestro cuerpo. Por lo tanto, si yo estimulo la ínsula, puedo sentir un hormigueo y una piloerección aparece en mi piel. Eso, en este caso, que yo les mostré, es debido a un anticuerpo. El sistema inmunológico lanza un anticuerpo que va en contra de esas neuronas en ese sector. Y esas neuronas responden a través de una crisis epiléptica. ¿Por qué funcionaron los corticoides? Porque disminuyeron el sistema inmune, o sea, disminuyeron la producción de ese anticuerpo que iba contra esas neuronas que se encuentran en la ínsula. Por lo tanto, responden a la etiología. O sea, yo controlo el sistema inmune para que no vaya a atacar mi cerebro y con eso no aparecen las crisis epilépticas. El anticuerpo es bien conocido ya, esto es una epilepsia muy de adultos, en general aparece en los adultos de los 40 hasta los 60 años o mayores incluso, y que un anticuerpo se llama LG1. Y las crisis se llaman de piloerección, son muy patognomónicas de este tipo de epilepsia, autoinmune. Bien. Vamos como a la parte de cirugía. En qué personas podría estar indicada el estudio para una cirugía de epilepsia, ¿cierto? ¿Y qué tan efectivo puede ser esto? Bien, yo diría que la cirugía de epilepsia es uno de los tratamientos más bonitos que hay, en el aspecto que el paciente entra muy mal y al día siguiente de su cirugía sale sano, sale curado cuando se puede hacer una resección de su foco epiléptico. Por lo tanto, el mejor paciente es aquel que tenga un foco epiléptico potencialmente resecado. Y para eso tiene que estar, ojalá, alejado de áreas que puedan ser elocuentes, por ejemplo, cercano al lenguaje, cercano a las áreas motoras, cosa que se pueda resecar de forma completa. Este tipo de cirugías generalmente se hacen en el lóbulo temporal y su efectividad alcanza cercana a ser del 70%, o sea, 70% de los pacientes que se operan quedan libres de crisis, o sea, es muy, muy bueno. Ahora, como ustedes se dan cuenta, requiere un amplio estudio prequirúrgico, que va desde la anamnesis, la electroencefalogramas tienen que ser compatibles, ¿no es cierto?, con ese foco epiléptico. Ojalá tiene que haber una lesión en las imágenes, y si no la hay que explorar al paciente, o sea, colocar electrodos en su corteza cerebral, cosa de establecer los límites de ese foco epiléptico. Es trabajo para centros de referencia a nivel del país. Exactamente, tiene que haber como una confluencia entre el electroencefalograma, las imágenes, la evaluación neuropsicológica y por supuesto la presentación de de las crisis, ¿cierto? Si todo confluye, probablemente la cirugía vaya a ser exitosa, pero si no confluyen, toca buscar técnicas muy diferentes de estudio para determinar cuál es el verdadero foco. Porque hay una pregunta al respecto que Jessica dice, no se ha logrado establecer claramente un foco o tiene en una resonancia una lesión izquierda, pero el foco eléctrico es derecho. Entonces, ¿sí se podría operar? Claro, muy difícil, ¿no es cierto? La De acuerdo, concordancia entre los estudios prequirúrgicos es el mejor predictor para la libertad de crisis en el largo plazo. claro. Lo otro, vienen aquí con una pregunta. ¿Los electrochoques se siguen utilizando en neurología y en epilepsia en Ah, particular? ¿Ya? miren, afortunadamente hasta el minuto no, hay casos solo descritos para estado epiléptico, pero en el día a día no, ¿ah? Eso no. Bien. Listo. Y hay una parte que tiene que ver con efectos secundarios, ¿cierto? El mareo, ¿cierto? Muchos preguntan por medicamentos y efectos secundarios mareo, que cómo se trata o si esto requiere un cambio de tratamiento del medicamento anticonvulsivante, ¿ya? Son varios. Empecé el tratamiento y me siento mareado, me siento mareada, ¿cierto? Llevo varias semanas con este mareo, ¿qué debo hacer? De acuerdo. El mareo, la sensación de inestabilidad son muy frecuentes de encontrar en los pacientes cuando comienzan sus terapias, cualquiera de ellas, ¿ah? Eso es muy frecuente. La gran mayoría de los pacientes va a ir cediendo y se va a quitar en el orden de las 4 a 8 semanas. Por lo tanto, el primer mensaje es paciencia. En ocasiones nos vamos acostumbrando a la terapia,
Por lo mismo, la mayoría de las terapias se inician de forma paulatina, progresiva. Ahora, si el paciente está con la dosis de mantención y a la final lleva más de 2 meses con esa sensación, lo ideal es ver los niveles plasmáticos, por ejemplo, de los medicamentos. No vaya a ser que no pasamos en la dosis o estamos con una dosis excesiva. Y si estamos dentro del rango y todo, yo lo que recomiendo es tratar de utilizar dosis menores. Una forma, y esto es como dato más de casa, es que paso la gran mayoría de los medicamentos una buena dosis en las mañanas, pero la mayor dosis en las noches, cosa de que ese efecto de mareo sea menor en el día y tener el efecto anticonvulsivante más en la noche sin tener la sensación de mareo, ¿no? Eso puede también apoyar a los pacientes, distribuir distinto un poco los medicamentos durante el día. Bien, ¿existen efectos secundarios que tienen que ver con las emociones? Sí. Es importante eso, ¿ah? En especial los medicamentos anticonvulsivantes, como dijimos, como efecto es en el cerebro y puede ser tanto para la parte emocional como el ánimo o para las crisis epilépticas, pueden tener efectos en la modulación de nuestras emociones. El caso más importante yo creo que lo tiene levetiracetam. Hay que avisar a los pacientes que pueden tener un efecto negativo en su ánimo. Por ejemplo, no debería ser utilizado en pacientes que hayan tenido antecedentes de una depresión severa, la anterior, o pacientes con ideaciones suicidas o intentos suicidas previos, o también mujeres que hayan tenido una depresión postparto antes. Hay que tener cuidado en especial con ese medicamento así. Em, ¿Es conveniente que en una mujer en edad reproductiva que piensa quedar en embarazo que lo suspenda? ¿O cómo debe hacer esta parte de la medicación Ah, cuando está planeando un embarazo? lo primero es avisarle a su neurólogo, o punto número uno, y su neurólogo va a tener las siguientes consideraciones. Va a seleccionar mejor su fármaco anticonvulsivante, va a elegir el que tenga menor tasa de teratogenicidad, va a usar la dosis menor posible para tener menos efecto teratogénico, probablemente va a suplementarla con ácido fólico, porque eso ayuda a que tengamos menos malformación, en especial del tracto del sistema nervioso central, y no debería suspender sus terapias, incluso si tiene un embarazo que no fue previamente planificado y tiene este embarazo y está usando estos medicamentos, es mejor que se contacte con su neurólogo y no suspenda las terapias. ¿Por qué? Porque puede caer en estado epiléptico. Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, de mujeres que al saber que están embarazadas, se desesperan en ese aspecto, dejan de tomar sus medicamentos y antes incluso de ir a su control médico que tienen programado, suspenden las terapias y caen en estado epiléptico. Y eso es obviamente mucho más nocivo tanto para la madre como como a la gestación que está teniendo. Bien. Eh, Hay una pregunta. ¿Cómo puedo cuidarme cuando me dan muchas crisis y no siempre tengo alguien que me pueda ayudar? ¿Cierto? O sea, ¿cómo son medidas tal vez no farmacológicas? Ya. Claro. Ahí, solo un punto antes para lo de la embarazada. Sí, Cuando uno sabe que está embarazada, ya lleva 8 semanas de embarazo, ¿ah? Por si acaso. Por lo tanto, si suspende los medicamentos, ya tuvo 8 semanas casi de exposición a ellos. Así que con menor razón suspenderlo, ¿ah? Me hizo acordar de todas las pacientes que han suspendido terapia y que han caído con crisis. Y cómo cuidarse en la casa en especial si yo tengo la sensación, por ejemplo, tengo un aura que me está avisando que voy a tener una crisis. Bueno, yo tengo que buscar un lugar seguro, dar aviso. Por eso es bueno tener en el celular, actualmente hay números o llamadas de emergencia que uno puede dejar programados. Y eso nosotros tratamos de decir a los pacientes en especial que tienen bastantes crisis, que tengan un número de pre-llamada que se llama, o de emergencia, cosa que lo dejen activado. Ponerse en un lugar seguro y lo más importante es cuidar su cabeza, en el aspecto de que si tienen la crisis no caer con un golpe o dañarse la cabeza. Por lo tanto, tener una protección ojalá en el piso o protegerse la cabeza. Y ahí hay en ocasiones que se pueden utilizar medicamentos que son de SOS. Algunos pacientes los tienen, por ejemplo, pueden ser de orden sublingual, benzodiazepinas sublinguales, o en los niños también, que pueden ser asistidos por su madre, ¿no es cierto? Lo que son benzodiazepinas, que son el vestíbulo bucal, o también se utilizaron por mucho tiempo también las intrarrectales. Eso también se puede utilizar. En algunos adultos también ha funcionado. sí, muy bien. Hay unas preguntas relacionadas con la parte de efectos secundarios, ya no emocionales, sino cognitivos, ¿cierto? Empezó con el tratamiento,
ya tiene un control de crisis, pero le va mal en el colegio. Desde que empezó, ¿ese es por el tratamiento o es por la epilepsia de docencias? No me acuerdo. Generalmente, si tiene un buen control de medicamentos, bueno, generalmente pueden ser los medicamentos, ¿ah? Sí, Y en ese sentido, acuérdense que estos modulan la unión sináptica, por lo tanto hacen que funcione más lento. Lamentablemente hay sinapsis que son sanas y que las usamos para la cognición y esas también pueden funcionar más lento. ¿Qué les recomiendo ahí? En general, utilizar de los fármacos anticonvulsivantes que tengan menos efecto cognitivo. Se sabe que, por ejemplo, la motrigina tiene muy poco efecto cognitivo, también el levetiracetam en buenas dosis. Evitar los que tienen más impacto cognitivo, por ejemplo, ácido valproico en mayores dosis, o topiramato en especial, ¿ah? Que enlentece mucho el pensamiento. Por lo tanto, tratar de seleccionar un perfil de fármaco anticonvulsivante mejor en el aspecto cognitivo. Y esto yo lo llevo al adulto mayor, los pacientes con demencia, ojalá tratar de evitar, por ejemplo, benzodiazepinas en uso excesivo, fenobarbital y el mismo topiramato que les comentaba recién. bien. Hay una situación que tiene que ver con los adultos mayores, pacientes de la tercera edad. ¿Cómo hacerle un seguimiento adecuado de la medicación antiepiléptica en esta población, en el adulto mayor? Bien. En ellos, en especial, son más proclives a cursar con intoxicaciones, lamentablemente. ¿Por qué? Porque los órganos no son eternos, ¿no es cierto? Generalmente falla un poco el hígado, también la depuración del riñón, por lo tanto la chance de intoxicación por medicamentos es mucho más alta. Entonces mi mensaje sería, primero, seleccionar medicamentos que tengan un buen perfil cognitivo. El segundo, utilizar dosis más bajas de lo habitual. No se sorprendan que los pacientes con adultos mayores utilizan dosis o mitad de dosis de lo que utiliza un adulto en edad joven, ¿no? Por ejemplo, el levetiracetam, que estamos acostumbrados a utilizar de 500 miligramos cada 12 o 1000 cada 12, los adultos mayores pueden andar muy bien con 250 cada 12. Y el seguimiento en general va de la mano también con los niveles plasmáticos. Yo los utilizo harto en esta población porque la chance obviamente de intoxicación es mayor y porque muchos tienen comorbilidades y están en tratamiento crónico, ya sea de la parte renal o hepática. Así que hay que ir ajustando en ese aspecto. Van las últimas dos preguntas. Realmente, doctor Uribe, ya tenemos más de 100 preguntas. Esto parece como un examen de grado. Ya. Sí, espero me pueda graduar. Listo. Hay dos o hay varias relacionadas con ácido valproico y temblor, ¿cierto? Unos en que apareció el temblor, listo, desde el inicio del tratamiento y tiene este temblor y listo, pero hay otros en que dicen, vea, no funcionó muy bien hasta que empezaron ácido valproico, pero aparece el temblor. ¿Hay algo que hacer con este efecto secundario del temblor? Bien. Yo he visto dos perfiles en general. Uno que es independiente y otro que es dependiente de la dosis. Algunos pacientes cuando utilizan dosis excesivas, claro, aparece el temblor y al bajar las dosis desaparece o es más tolerable. Pero hay otros que lamentablemente no es así y que es muy idiosincrático en el aspecto que usan dosis muy bajas y el temblor es muy, muy severo. ¿Qué les recomiendo en especial? Es que utilicen medicamentos que ayuden para el temblor y que pueden utilizarse unidos o asociados al ácido valproico. Uno de ellos son, por ejemplo, primidona. Primidona es muy bueno para el temblor y se junta o se une muy bien al tratamiento junto con ácido valproico. Funciona para más o menos los mismos tipos de epilepsia. Entonces uno utiliza un anticonvulsivante formal, ¿no es cierto? Su ácido valproico y otro para ayudar para el temblor, que además ayuda para las crisis epilépticas como primidona. Y en adultos mayores puede aparecer otro tipo de temblor, que es el parkinsonismo farmacológico. Y en esos, los pacientes incluso que son solo respondedores a ácido valproico, pero no los puede cambiar de terapia, utilizan medicamentos antiparkinsonianos para poder tratar ese temblor por Parkinson o parkinsoniano por el ácido valproico. Hay dos preguntas que van relacionadas en el mismo tema, y es que han escuchado que algunos de los medicamentos anticonvulsivantes pueden producir infertilidad a largo plazo. ¿Eso sí es cierto? Como infertilidad propiamente tal, yo no lo he escuchado. ¿Ah? No sé si usted, doctor, lo ha visto, que produzcan infertilidad propiamente tal. Alteran la fertilidad, sí. Por ejemplo, el uso de ácido valproico puede producir síndrome de ovario poliquístico, pero por el síndrome metabólico hay una anovulación. Pero que el ácido valproico per se, ¿no es cierto?, produce una infertilidad, o sea, un daño ovárico primario, no lo he escuchado.
Sí, infertilidad como tal, ¿no? Puede haber una disminución en el recuento de espermatozoides, puede producir el síndrome de ovario poliquístico. Sí sabemos que algunos de estos medicamentos pueden producir una disminución de la libido, ¿no? Del deseo sexual. Y que muchas veces por no hablo, por pena, vergüenza, no se comenta con el neurólogo, ¿cierto? Sino que se va internamente y se queda con eso, o se lo comentan a otras personas o al ginecólogo o al urólogo, pero no encuentran la causa por no pensar que pudiera estar relacionado con el medicamento. Bueno, lastimosamente, o sea, son un mundo, ¿no? De preguntas, pero estamos sobre el tiempo y pienso que ha sido como bastante exitosa la participación. El número de preguntas también de diverso tipo muestra este interés que tienen ustedes y que nos apuntan también a temas que debemos tener en cuenta para futuros cursos, ¿ya? Acuérdense todos los participantes de que esto va a estar subido, esta conferencia en YouTube de la Liga Chilena contra la Epilepsia, que ahí pueden consultar. Y quedo ya de la mano de Loreto, quien hace el cierre completo de esta segunda jornada de este curso latinoamericano. Muchas gracias, doctor. Entonces, yo para ir cerrando, les puse algunos mensajes en el chat. Antes de eso, agradecer, por supuesto, a nuestro expositor de esta tarde, al doctor Reinaldo Uribe, por esta presentación sobre tratamiento y pronóstico. Y, por supuesto, también la participación del doctor Jaime Carrizosa en la moderación de esta cantidad inimaginable de preguntas, 160 preguntas que imposible de responder, pero se trató de hacer lo mayormente posible y nos Lo hicimos orientan como a... 140, así que estuvo súper bien. Sí, estuvo bien, estuvo bien. Agradecer también a nuestro intérprete en lengua de señas y los mensajes que les puse ahí en el chat tienen que ver con lo que decía el doctor Carrizosa. Esta clase, al igual que la clase de la semana pasada, estarán disponibles en nuestro canal de YouTube. Les puse el enlace ya para que puedan ir directamente al canal a revisar la primera clase y esta ya la subimos mañana. Y también les dejé por ahí un desafío a todos quienes están conectados, que es un juego bien entretenido que pueden realizar desde hoy día hasta el próximo martes. Los 400 primeros que ingresen van a poder participar y vamos a ver cómo andan los conocimientos. Abrimos la próxima semana compartiendo los resultados del desafío. Bien, por esta noche yo me despido. Les recuerdo que el próximo martes nos encontramos. Agradecemos la participación, la presencia de todos quienes se conectaron esta tarde. La próxima semana vemos el tema de autocuidado, factores precipitantes de crisis y manejo seguro de crisis epilépticas, así que los invito a no perderse esa importante clase. Yo me despido y le doy la palabra también a nuestros expositores para que puedan hacerlo, agradeciendo la participación de todos ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches, que estén bien. Cuídense mucho. Buenas noches, un gusto, que estén bien. Chao, chao.